Hola, bienvenidos a su canal Danza y todo lo demás. Mi nombre es Paulino Fernández y los invito a dar clic en la campanita si quieren recibir notificaciones del canal, dejarnos un comentario, darnos like, hacernos una crítica o sugerirnos un tema, lo que usted desee. Y sin más, vamos a pasar al tema de hoy. El tema de hoy está muy controversial, va a traer pues para este servidor pienso algunos criterios no gratos, pero hay que tratarlo. Ya yo lo había expresado en programas anteriores. Hoy vamos a hablar de danza y política. Un tema sumamente engorroso, un tema que va a traer mucho escozor, pero del que hay que hablar porque ya estamos diciendo que es danza y todo lo demás. Todo lo que viene junto con la danza. Entonces, déjeme primero que todo recomendarle dos filmes que lo van a ayudar a comprender quizás un poco mejor todavía cómo se relaciona la política con la danza. Ante todo, déjeme decirle que se relaciona en todos los géneros danzarios. Puede ser en el folclore, puede ser en el ballet, puede ser en la danza contemporánea o moderna y también en el teatro de variedades musicales. En cualquier género danzario que tenga que ver con artistas, está muy vinculada la política. Entonces, los dos filmes que les recomiendo, uno se llama Sol de Medianoche o Noches Blancas, está interpretado, o su primer actor y el primer bailarín que interpreta este filme, que es un filme de ficción, es Mikhail Baryshnikov y le va a encantar. Si le gusta la danza, le va a encantar disfrutar de este gran artista y a la vez de la trama de la película que lo va a llevar por una encrucijada de momentos muy inesperados quizás para el que no está habituado al sistema en donde se desarrolla la película, pues va a sentirse un poco así. No puede ser posible, pero sí es así. El otro filme se llama Nureyev y trata sobre la vida de esta gran figura de la danza clásica que fue Nureyev, que llegó a ser quizás en su época el mejor bailarín masculino que existía. Y usted va a ver igual cómo se vincula la danza con la política y las cosas que le pasan a una persona, en este caso a este artista, cuando trata de nadar contracorriente o trata de defender sus intereses por sobre los intereses políticos de determinado país. Una vez dicho esto, vamos a continuar y vamos a introducirnos totalmente en el tema. Lo voy a tratar a través de una agrupación que conozco, una agrupación de la que estoy desvinculado hace muchos años, pero indiscutiblemente a la que me siento parte de todo lo que fue el esplendor de la danza clásica en Cuba. Vamos a hablar específicamente del Ballet Nacional de Cuba y va a ser el ejemplo que le voy a poner para tratar el tema de danza y política. Estuve tratando de hacer mi tarea, aunque conozco bastante bien la historia, pero volví a retomar hace mucho tiempo que no leo sobre este tema y traté de volver a retomarlo y enseguida entré en contraposición con lo que me encontré. ¿A qué me refiero? La historia, si a usted le gusta leer un poco, se manipula. Hay momentos que un hecho histórico puede tener ciertos matices y después se pueden cambiar en dependencia de muchos intereses, más todavía cuando hay intereses políticos. Entonces ahí empecé a tener ya mis primeros problemas para llevarle el tema a usted y le voy a dar solamente mi criterio para que nadie sienta que estoy refiriéndome a criterios de otras personas, solamente es mi criterio. En la década del 40 surge una figura que trascendería a través de la historia del siglo XX como una de las grandes bailarinas de este siglo. ¿A quién me refiero? A la figura de la primerísima bailarina Alicia Alonso. Desde los 40 comienza su carrera artística
ya con relevancia, con renombre, que llegaría a ser mundial. ¿Y dónde logra adquirir esta fama? En Estados Unidos, a donde había ido a probar suerte junto con su pareja, quien después, al casarse con ella en este país, ella va a adquirir su apellido, que es Alonso. Estamos refiriéndonos al maestro Fernando Alonso, quien le da en Estados Unidos, al casarse con Alicia, su apellido. El nombre de Alicia es larguísimo y no lo vamos a decir ahora mismo. Comienza su fama, regresan a Cuba, llegan a Cuba y en la misma década del 40, y aquí es donde empiezan los problemas, porque hay distintos autores y distintos datos donde ubican desde la segunda mitad de la década el inicio de esta compañía. La compañía que me refiero se llamaba Ballet Alicia Alonso. Según algunos datos, en ese es el momento en que surge, en 1938 específicamente, surge el Ballet Nacional de Cuba. Esto es algo totalmente incierto. Surge el Ballet Alicia Alonso. Mis fundamentos para decir esto, muy simples. Una, el ego de la persona. La fama que tenía en esos momentos le da el suficiente ego como para ponerle su nombre a la compañía que va a crear y que va a dirigir junto con su esposo. Segundo, por un problema de promoción, por un problema de llegar a obtener más fama, es más fácil ponerle su nombre a la agrupación que hacer el nombre como un país, donde ustedes saben perfectamente bien, en la década del 40, en Cuba era conocida por el turismo, por los tabacos, por el ron, por las mulatas y por supuesto por los casinos que existían en La Habana. Entonces, era imposible que Cuba adquiriera un renombre mundial con un ballet o con una compañía de ballet, porque en Cuba no existía una corriente dancística tan fuerte como para esto. Simple y llanamente existía una figura que estaba evolucionando todavía, que empezaba a adquirir mucha fama a nivel nacional y a nivel Latinoamérica, y era importante para ella crear su compañía. Ese es mi fundamento. Ustedes cada cual, pues bueno, pueden tener el suyo, nadie se los va a criticar. Esta señora, junto con su esposo, igual que crea en la segunda, en la segunda mitad de los 40, crea su compañía de danza a finales o en el año 1950 va a crear su escuela, la Escuela Alicia Alonso de Ballet, es decir, Escuela de Ballet Alicia Alonso. Ahí también entramos en contraposición. Dicen que a partir de ahí aparece la Escuela Cubana de Ballet. Mentira, absolutamente mentira, incierto. No creo que Fernando en esa época todavía hubiese hecho ya toda la metodología que desarrolló y que de una forma magistral nos hizo a todos nosotros. Todavía en el 50 nada de esto había pasado. Estaban apenas comenzando, estaban apenas haciéndose notar a nivel mundial y a nivel nacional también, por supuesto. Pues bueno, pensé darle todas las condecoraciones que tiene esta grandísima bailarina del siglo XX, pero me parece un dato que no viene al caso cuando lo que estamos hablando es exclusivamente de política y danza. Pero bueno, ya ahí empecé a tener problemas con lo que sale en la página oficial del Ballet Nacional de Cuba, donde sale que en 1948 aparece el Ballet Nacional de Cuba y que en 1950 aparece la Escuela Cubana de Ballet. No, no es posible. Entonces,
esta gran bailarina que ya había creado su compañía y que ya había creado su escuela. Todos sabemos los que hemos tenido la suerte de tener una agrupación en el extranjero o una academia de baile o un estudio o una escuela de baile o de ballet, de lo que sea. Usted sabe perfectamente bien que lo más natural es que a esa escuela el creador le ponga su nombre. O si no, le pone algún tipo de adjetivo, algún tipo de palabra llamativa donde usted identifique lo que se hace en esa escuela. En este caso, lo que ella requería era que la gente identificara que ella, que era el artista famoso, tenía su escuela y su compañía de baile. Una vez dicho esto, vamos a decir que ya en la década del 50, ella sigue, por supuesto, evolucionando, empieza a trabajar con su academia, con su escuela, empieza a trabajar con su compañía de danza, de baile, de ballet en este caso, y empieza a tener algunos problemas por su forma de pensar con el dictador, el primer dictador que hubo en Cuba, que se llamaba Fulgencio Batista, y que al parecer en algún momento de el golpe de estado que da, que él tiene 2 periodos presidenciales donde está él al poder, en ese tiempo tiene algún tipo de roce con esta primera bailarina y ella decide salirse del país porque según lo que se comentaba, ella no estaba de acuerdo ni con esa dictadura ni con lo que estaba pasando en su país de origen. ¿Qué pasaba? Pues bueno, como en toda dictadura había represión, había pobreza, había analfabetismo y muchas otras cosas. Empezaban a haber movimientos clandestinos, había un movimiento que ya a finales del 50 va a ser un movimiento rebelde que buscaba tumbar a este dictador del poder y liberar supuestamente a Cuba. En esos momentos, más o menos le estoy haciendo una pequeña reseña para que usted entienda que en ese momento los ideales de esta primerísima bailarina eran liberar a Cuba de una dictadura, que habían, al parecer, le habían brindado a ella cierto apoyo gubernamental para cambiar la imagen de esta persona, estamos hablando de Fulgencio Batista, cambiar esa imagen de dictador, de testaferro, cambiar la imagen a partir de la cultura. Ahí empezamos a ver cómo se manipulan los aspectos políticos con respecto a la cultura, específicamente al ballet. Ella no lo aceptó, sale del país, no sé si la habrán amenazado, es posible, sale del país con su compañía de baile Alicia Alonso, no Ballet Nacional de Cuba, sale con su compañía de baile a hacer una tournée por América Latina. En ese momento en que ella está haciendo la tournée y todo eso, sigue la guerra de guerrillas en Cuba hasta que en 1959 triunfa la Revolución Cubana, una revolución que proclamaba ser verde como las palmas de Cuba y que buscaba la liberación del país para que aproximadamente en 2 años se hicieran elecciones libres. ¿Quién hizo todo esto? Pues indiscutiblemente lo hizo un caudillo sumamente inteligente que se llamaba Fidel Castro Ruz. Inteligente para algunas cosas, para otras, pues no era tan inteligente. Entonces, en el momento en que ya es supuestamente liberada Cuba, ya Alicia había regresado al país junto con su esposo y tienen un encuentro. La historia dice que él se acerca a ella y va a su casa, la visita y le hace una proposición. Antes de continuar, voy a hacerles una pequeña acotación. Pienso que es
sumamente importante que usted sepa que las decisiones que toma esta figura del ballet nacional con fama internacional fueron decisiones en aquel momento aplaudibles. Por sus decisiones, muchas personas que quizás nunca hubiesen estudiado danza aprendieron este bello arte. Por sus decisiones, tanto la de ella como la del señor Fernando, muchas personas se vieron inmersos en algo que de no haber sido, por lo que ella logra a través de sus ideas o de las ideas de ambos, porque no creo que haya sido ella sola, de las ideas de ambos, muchos no hubieran tenido posibilidad de cultivar este bello arte. ¿Cuántos? Unos cuantos miles. ¿Cuántos quedaron en el camino? Muchos más. ¿Cuántos lograron triunfar? Algunos. ¿Cuántos se mantienen dentro del país? Muy pocos. ¿Cuántos se sienten realmente realizados? Pues pienso que algunos también. Cada cual fue agarrando su camino. ¿Por qué? También por esas mismas decisiones. Porque lo que hoy es muy bueno, mañana suele no ser tan bueno, y al pasar de los años no es lo mismo una revolución incipiente con grandes ideales que un discurso demagógico de más de 60 años. Entonces, lo que era muy bueno en el último año de la década de los 50, es decir, en 1959, y en los primeros años de la década del 60, de 1960 al 65 quizás, o al 64, toma otros matices poco a poco, y ese verde tan bonito que es el color de las palmas de la campiña cubana se convierte en rojo, y entonces caemos en un sistema socialista donde aparentemente es la dictadura del proletariado, que también es una gran infamia, sino que caemos en otra dictadura, en un régimen dictatorial con un sistema social distinto, que se va a escudar en todo lo que pueda para dar una imagen no solamente de magnanimidad, sino también de prepotencia, y también una imagen de ser elitista. Porque si tú no buscabas la imagen de elitismo, jamás debiste de haberte apoyado o de haber desarrollado de la forma en que se desarrolló una escuela cubana de ballet. Esta señora logró cosas magníficas. Logró primero que todo hacer una escuela consolidada donde solo existía la escuela danesa, la escuela italiana, la escuela francesa, la escuela rusa y la escuela inglesa. No lo dije en el orden. Existían 5 escuelas nada más en el mundo, y ella logró hacer la escuela cubana de ballet. Ella realmente no, sino el señor Fernando Alonso, que es el metodólogo y el que hace posible que aparezca una pléyade de artistas de la danza clásica, como la que va a aparecer a través de los siguientes decenios en el ballet cubano. Debido a estas mismas decisiones que se tomaron, pues indiscutiblemente aparece antes que el Ministerio de Cultura. Imagínese usted, si se le dio importancia a través de la política al arte danzario, que antes de que apareciera el Ministerio de Cultura apareció el Ballet Nacional de Cuba, compuesto por los integrantes de la compañía Alicia Alonso. Y al frente del mismo van a quedar las dos figuras, 2 de las 3 figuras pilares del ballet en Cuba, Alicia Alonso y Fernando Alonso, que después, por supuesto, el hermano Alberto Alonso, que era un grandísimo coreógrafo y para mi gusto específico, uno de los mejores coreógrafos neoclásicos, pues este señor también va a acabar de ser los 3 pilares necesarios,
no solamente para lograr la Escuela Cubana de Ballet, sino también para fortalecer y hacer un cimiento sólido de lo que sería la Compañía Nacional Cubana de Ballet, el Ballet Nacional de Cuba. Una vez dicho esto, podemos comenzar a comprender que si no hubiese la política sugerido lo que sugirió en el año 59, nada hubiese sido igual con respecto al ballet en Cuba. Eso hay que agradecerlo indiscutiblemente, si no, nunca hubiese existido la Escuela Cubana de Ballet, si no, nunca hubiese existido el Ballet Nacional de Cuba, y si no, nunca ustedes hubieran podido disfrutar de tantas figuras de ballet clásico y de ballet romántico, es decir, que toman los distintos estilos de la danza clásica a través de los distintos decenios que a partir de 1960 hasta nuestros días ha seguido proliferando, indiscutiblemente. Nunca ha parado, es una maquinaria increíblemente bien compuesta, bien estructurada, donde no solamente se va a crear el Ballet Nacional de Cuba, sino que se va a hacer una superestructura, una estructura enorme, con un presupuesto que este señor, no lo voy a seguir nombrando porque no me gusta nombrar a personas que ya no están con nosotros, pero que este dictador le brinda a la figura de Alicia Alonso para recibir el apoyo. ¿Cómo fue esta reunión? Pues solamente 3 personas, me imagino, la conocen o lo conocen realmente, porque después ellos pueden haber hecho la historia de muchas formas y por supuesto los historiadores cada cual han agarrado lo que han querido. Debe de haber sido sumamente difícil. ¿Por qué? Porque el señor que ya falleció tenía un ego horriblemente grande y la señora que ya también falleció tenía otro ego tan grande o más grande que el de esta persona. Entonces, pónganse ustedes a pensar, tú tienes tu compañía de baile con tu nombre y esta persona te viene a proponer a ti cambiarle el nombre a tu compañía y a cambio te va a dar una serie de beneficios, no solamente beneficios artísticos, sino beneficios de toda índole, que indiscutiblemente si tú te pones en el lugar de cualquiera de los 2 Alonsos, cuando le vinieron a plantear eso, debieron de decir, hay que agarrar eso es importantísimo, nos están dando la posibilidad de nuestra vida. Y así fue. Agarraron y aceptaron apoyar ese incipiente gobierno revolucionario de rebeldes, de personas muy jóvenes que empezaba a gobernar una isla, un país, una nación. Tiene que haber sido muy difícil para ella, pero ella aceptó empezar o crear el Ballet Nacional de Cuba. Vamos a decir que en este ballet incipiente van a haber no solamente bailarines cubanos, sino que se va a nutrir de la escuela Alicia Alonso, que después sería la Escuela Nacional de Ballet, y también de distintos bailarines latinoamericanos. A mí todavía me tocó, yo entré mucho tiempo después y a mí todavía me tocó conocer a un bailarín argentino, a una gran bailarina puertorriqueña y a una magnífica bailarina y maestra mexicana dentro de la Compañía de Ballet Nacional de Cuba. ¿Qué le propuso este señor ya fallecido a esta gran bailarina? Pues entre otras muchas cosas le propuso subvencionar la compañía. ¿Cómo la va a subvencionar? Las malas lenguas, los chismes que llegan a uno, él le propuso brindarle $1.000.000 a la agrupación para su creación. Estamos hablando en una época donde $1.000.000 era igual a $1.000.000.
No piense usted que solamente para fundarla, no, mensuales. Entonces, con este dinero que le entraba a ella directamente, mensualmente, ella crea toda la estructura necesaria, no solamente para la compañía, sino para la escuela de ballet cubana. ¿Qué es esta estructura? Más o menos se la voy a decir, me estoy pasando, está muy largo ya, pero se lo voy a decir y vamos a seguir después tocando el mismo tema en otro capítulo. Van a crear poco a poco, no piense que fue de hoy para mañana, imposible, pero poco a poco crean esta estructura donde primero que todo tenía atención directa con el comandante, telefónica, directa. Fulanito, me hace falta tal cosa. Una atención tan directa donde se podía omitir leyes con solamente levantar el teléfono. Me hace falta que el servicio militar no me lo agarre a fulanito. Y fulanito no iba al servicio militar, por ponerle un ejemplo. Eso es lo primero que le brindan. Crea esta comunicación o intercomunicación directa con el máximo líder. Crea, aparte de esto, un departamento de confección de vestuario muy importante para una agrupación danzaria. Un departamento que iba desde la persona que compraba la tela hasta donde se realizaba el traje, donde hacían el tutú, donde hacían todos los zapatos, las botas, todo. Crea otro departamento que va a tratar todo lo que sea convenios, contratos, relaciones, y es un departamento de relaciones internacionales solamente, exclusivamente para el Ballet Nacional de Cuba. Crea, aparte de esto, algo sumamente importante, un departamento de propaganda con una revista, la única revista de danza en Cuba. No sé si todavía exista, me imagino que ya no debe existir porque en Cuba hay muchas necesidades y hay muchos déficits. Y entre estos déficits indiscutiblemente está el papel. Pero bueno, crea un departamento de propaganda que le va a ayudar a esta agrupación, por supuesto, a que solamente se ponga y se sepa lo que ellos quieren y lo que no es importante o ellos piensan que es prensa amarilla, se omita. Eso es lo otro que crea. Crea o llega a crear hasta una maquiladora de zapatillas, donde de ahí van a salir todas las zapatillas del Ballet Nacional de Cuba y aparte de la Escuela Nacional de Ballet. Y por supuesto, muy inteligentemente, no sé si fue ese mismo año o después de ese año, quizás 3, 4, 5 años después, hace un departamento de historia del Ballet Nacional de Cuba. Y también, ya mucho después, ya en la década del 80, si no me equivoco, va a crear el Museo del Ballet Nacional de Cuba. Y por supuesto, va a aparecer posteriormente la Joven Guardia, va a aparecer Psicoballet, todo eso, todo lo que conocemos, los que tenemos cierta relación todavía con la Escuela Cubana de Ballet y con el Ballet Nacional de Cuba. Todo eso va a ir apareciendo a través de los años. Entonces, la idea era magnífica, la política se escudaba detrás de una gran figura internacional de la danza, daba una imagen donde todo era hermoso, donde todo era bueno, donde el país estaba desarrollándose, estaba brindándole apoyo a la cultura, le estaba brindando apoyo al deporte, estaba creando bases económicas sólidas. Ese es el discurso. Todo eso es el discurso que por supuesto tenía en el caso del ballet, igual que el de otras facetas de la vida social de cualquier país, un escudo para que la gente en el exterior viera que Cuba era un país no solamente con ideales progresistas, sino también con grandes apoyos a lo que era la sociedad en general. La agrupación va a crecer muchísimo,
se va a llegar a convertir la Escuela Cubana de Ballet en una potencia de ballet clásico. Realmente, pues yo pienso que en el siglo XX la única que realmente avanzó muchísimo para su momento. El Ballet Nacional de Cuba va a hacer grandes giras y por supuesto va a ser reconocido en el mundo entero como una de las compañías más importantes. Solamente creo que opacada por el Ballet Bolshoi o el Kirov quizás, por más ninguna compañía, y donde van a haber muchas figuras importantes que realmente son las que van a seguir trascendiendo y van a lograr hacer o consolidar tanto a la Escuela Cubana de Ballet como a la compañía. Ese fue el momento de mayor esplendor, pienso yo, del Ballet Nacional de Cuba, donde las figuras que aparecieron, aparte de ser magníficas intérpretes, magníficas bailarinas técnicas, fueron magníficas maestras también, y todos saben, y gracias a Dios muchos de nosotros logramos conocerlas, tenerlas ahí día a día, recibiendo conocimiento como esponjitas todos, disfrutando también de la compañía de todos ellos porque eran personas sumamente humildes, pero también si mirabas un poquito al lado te dabas cuenta que estabas viviendo en un mundo de fantasía, donde tú estabas muy bien por el nivel que todos conocemos que te da estudiar danza clásica. Eres de una élite, eres una persona que está por encima de la media, pero si miras un poco al lado empezaban a verse cosas muy raras. Y también dentro de esa misma élite empezamos a ver la segregación que existió. No puedo dejar de hablar de esto tampoco, porque hubo segregación, porque hubo muchos que nos beneficiamos, pero también hubo mucha gente que fue segregada. Y a veces, sin segregarlos totalmente, fueron omitidos levemente y dejados ahí a un ladito. Pórtate bien, mi amiguito, pero hasta ahí vas a llegar nada más. Todas estas cosas pasan, y quiero decirlo, en cualquier agrupación, porque no es solamente, en este caso estamos hablando de política de un Estado con respecto a la cultura, pero también existe la política de una agrupación, y todos sabemos que cuando tú entras a una compañía de baile vas con un contrato, y si ese contrato se vence al año te vas, o si no cumples las necesidades de la compañía, te vas. Entonces, en el caso de esta gran agrupación, pasaba eso mismo. Hubo muchos bailarines en el mismo momento, casi se puede decir, fue exactamente en el mismo momento, en que aparecen las cuatro joyas, que fue el momento así que del gran boom como compañía dancística del siglo XX del Ballet Nacional de Cuba. En ese mismo boom hubo muchos bailarines, creo que aproximadamente 6, 7 bailarines que desertan de la compañía, tal como lo había hecho Nureyev en su época y tal como lo haría Baryshnikov un poco después. ¿Y por qué desertan exclusivamente?